una directora de operaciones, o en mi caso yo creo que es un poco ese hilo invisible, es el papel de la madre en una casa que organiza, establece procedimientos, normas, pues un poco en la empresa. ¿Cuál es el error más común que ves cuando una empresa quiere crecer online? Pues el error es no estar preparado a nivel cultura. O sea, la empresa tiene que tener una decisión de transformación digital desde la dirección, desde arriba. Lo que no se puede pretender es que, sin que eso sea una concienciación y forme parte de la estrategia principal de la empresa, se quiera ni poner los recursos oportunos, como comentaba, se quiera que la empresa se transforme tecnológicamente y que además todo se automatice. ¿Hay algo que a lo mejor no dejarías nunca en manos solo de la tecnología, como me has comentado, a nivel de automatización o algo? ¿Qué crees que siempre tiene que tener el factor humano? Todo tiene que tener el factor humano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desatando la Corbata. Hoy nos acompaña María José Rosique, directora de operaciones en Upango, una consultora especializada en e-commerce B2B. Bienvenida, María José. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que solemos hacerlo a todos los invitados es ¿quién eres? ¿Quién es María José Rosique? Pues María José Rosique es una apasionada en general de la vida, bueno, mujer de mi marido, Federico, madre de 4 hijos en todos los rangos de edad, o sea, estoy muy divertida, y directora de operaciones de Upango Consulting a nivel profesional. Y, por supuesto, exalumna de NAE por 3 veces y con ganas de seguir formándome. María José, para alguien que no sabe nada de operaciones, ¿podrías explicar un poco en qué consiste tu trabajo exactamente? ¿Qué haces en un día a día? Tu día a día profesionalmente. A ver, una directora de operaciones, o en mi caso yo creo que es un poco la labor invisible de transformar la misión o visión de la empresa, la estrategia, en la ejecución, en el producto o servicio. Es ese hilo invisible, es el papel de la madre en una casa que organiza, establece procedimientos, normas, pues un poco en la empresa. Es trasladar una organización, una gestión de procesos, de información, a toda la organización de la empresa. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria, sobre todo a nivel profesional, para llegar a ese puesto de trabajo? ¿Cómo evolucionaste hasta llegar ahí? Mi trayectoria ha sido muy variada, cada una de esas fases ha sido muy enriquecedora. Empecé formándome como licenciada en Administración de Empresas, un Bachelor in Business Administration por la Universidad de Gales. Después hice un máster en Comercio Internacional aquí en ENAE. Estuve en Nueva York en la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Y luego seguí formándome con un MBA también aquí. Y mi experiencia, esa es mi experiencia o mi conocimiento académico. Y mi experiencia profesional ha sido muy variada porque me ha gustado siempre coger retos nuevos, o sea, proyectos que me apasionaran y que supusiera un reto y un salir de mi zona de confort y que me aportara un aprendizaje del mundo de la empresa. Entonces, pues he dirigido departamento de compras, he trabajado en entidades financieras, he sido directora de operaciones de Accenture, de un servicio para una entidad financiera también. Después, otra vez vuelta al mundo de la gestión de compras y, por último, la dirección de operaciones de Upango. Creo que cualquiera de esas trayectorias ha dado una visión muy completa a lo que es mi experiencia profesional de la empresa, de los distintos departamentos, cómo es la gestión, cómo funciona una empresa desde todos los puntos de vista. Entonces eso enriquece pues, mi puesto actual. Sí. ¿Y qué hábito personal crees que ha marcado la diferencia en tu carrera profesional? Yo creo que la constancia. Lo que decía antes, ser muy apasionado, poner muchísimo entusiasmo y que te guste lo que haces, y luego ser muy constante. Tampoco se puede pretender conseguir las cosas en 2 días, meterle prisa, saber aprovechar las oportunidades, que no te frenen los miedos y muchísima lucha y compromiso. O sea, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, renunciar a cosas para conseguir otras. Sí. Y a raíz de, igual que crees que la constancia es algo necesario, en base también a tu experiencia, ¿cuál crees que sea a lo mejor un fallo que no te gustaría haber cometido, por ejemplo? Pues a veces la falta de confianza en mí misma, ¿no? o el miedo, o sea, la inseguridad, por decir, estoy dando todo lo que esperan de mí, puedo dar más,
por la propia exigencia personal que tengo. Siempre quiero más. dar más y entonces pues al final eso también a veces crea inseguridades. Sí. Que a lo mejor exacto, lo que a lo mejor tú piensas que no es suficiente, realmente a lo mejor sí lo es. Claro, ¿no? claro, es propia autoexigencia en Sí, muchos ¿no? casos. Sí. Y como directora de operaciones, ¿cómo crees que es la mejor manera de liderar un equipo? Sobre todo en estos entornos cambiantes. Con muchísima claridad, transparencia, confianza. O sea, es muy importante nosotros en Upango, ya no mi experiencia profesional, sino además es que lo vivo día a día con Upango y con la dirección de Upango, es creer en las personas, delegar, confiar, formar equipos que se comuniquen, que tengan la misma misión, que tengan un propósito. Yo creo que eso es lo más importante, ser muy transparentes para poder unificar objetivos, que los intereses de la persona y de la empresa confluyan y poder hablar y comunicar para llegar a ese objetivo común. Y tienes, a lo mejor en tu departamento, tú como directora, ¿utilizas alguna metodología que pueda sorprender o es lo que comentas? Al final es hacer un equipo y El compromiso. compromiso. Compromiso, el estar ahí, hablar. La metodología, nosotros confiamos mucho en el eslogan de Upango es gente buena, buena gente. O sea, necesitamos gente muy buena profesionalmente, queremos a los mejores, pero que sean buena gente. O sea, el tema de valores es muy importante, competencias determinadas. El lado humano es súper enriquecedor para las organizaciones. Aquí estamos en un foro totalmente, académico, quiero Sí. decir, donde la formación es fundamental, pero no podemos dejar de un lado el componente de competencias y valores. Totalmente. ¿Y qué crees que, o cuál es el desafío dentro del factor humano que ves más complejo? Me refiero alguna vez, no digo en Upango, sino ¿crees que es difícil gestionar equipos? Entiendo que Mucho. yo no tengo mucha experiencia, pero se nota al final que a la mínima que hay X personas en un departamento, es lógico que se pueda no generar conflicto, pero al final cada persona es diferente. ¿Cómo gestionas tú eso como directora? Pues es complicado. Sí. Pero es muy complicado porque es gestionar personas y las personas es lo más complejo que Sí, hay, ¿no? en una empresa, sobre ¿no? la tierra, ¿no? Exactamente. No En en una general, empresa, ¿no? sino en general. O sea, a nivel relación personal Sí. con tu novio, novia, mujer, marido, hijo, imagínate. Sí. Pues eso en una empresa con unos objetivos profesionales de rendimiento, de eficiencia, de resultados, ¿no? Pero, y además en un entorno súper cambiante, Sí. en donde intergeneracional, ¿vale? Que eso también, yo estoy en un sector tecnológico donde hay muchísima gente joven, entonces tienes que gestionar a personas de otra cultura que tienen otras necesidades, otras inquietudes, y para eso lo más importante, ese es el mayor reto, ¿no? Sí. La intergeneración, o sea, Unidad, sí, efectivamente, que haya distintas generaciones, por lo tanto distintos intereses y luego la persona. Pero yo creo que lo más importante es, como comentábamos antes, la comunicación, es estar abierto a hablar. Cuando hay claridad, hay transparencia, hay confianza y compromiso, hay ejemplo y todo viene además de dirección para abajo, no es tampoco un discurso, sino que se ve y va a toda la organización, siempre tiene que ir de abajo a arriba, pues es como mejor se intenta gestionar. ¿Y qué consejos le darías a jóvenes y profesionales que quieren aspirar a roles de liderazgo, sobre todo a quienes se sienten todavía un poco inseguros, que no se atreven a dar el paso? Pues en primer lugar que se formen bien, que se formen muy bien. La formación base es fundamental y nada más para empezar tienen un punto de partida más alto que otras personas con menos formación. Luego la lucha, el aprovechar los retos, salir de la de la zona de confort, no tener miedos. Los valores. Yo creo que también al final con honestidad, con valores, con el trabajo bien hecho. Yo soy una forofa del trabajo bien hecho. De esfuerzo, o sea, ¿no? Sí, pero el esfuerzo, pero en empezar y terminar un trabajo bien hecho. Poner, pues eso, todo Las el ganas, interés, ¿no? las ganas de hacer las cosas con calidad. El compromiso. Efectivamente. Yo creo que eso distingue. Eso distingue. Sí, total. Y una persona que tiene formación, que aprovecha oportunidades para aprender
y que además tiene ciertos valores, pues es una persona que yo la quiero para mi equipo. Y crecerá con la empresa al ritmo que la empresa, Claro. porque es una persona comprometida, es una persona, gente buena, buena gente. Sí. O sea que, y luego también escuchar, que era lo que comentábamos fuera del directo, ¿no? El tema de las generaciones. Creo que todas las generaciones tenemos que aprender las unas de las otras. Entonces, yo a veces les digo a mis hijos, les doy consejo a los dos más mayores, y sé que no me escuchan porque es normal, porque yo en su momento también lo hice Sí. con mis padres, ¿no? Pero insistir, ¿no? Que en esa experiencia de los años va un bagaje, un tal, que entiendo que os quedéis con un 1, un 10, un algo por ciento, no con el 100, Lo que sea. pero algo. O sea, es escuchar Sí, a otras sí. generaciones igual que yo me aplico No. la lección, y nosotros también tenemos que escuchar a las generaciones que vienen apretando de su entusiasmo. Y desde tu experiencia trabajando con empresas digitales, ¿cuál es el error más común que ves cuando una empresa quiere crecer online? Pues el error es no estar preparado a nivel cultura. O sea, la empresa tiene que tener una decisión de transformación digital desde la dirección, desde arriba, y que sea parte de o sea, tener una transformación cultural, porque eso emana, como decíamos antes, igual que los valores, al resto de organización. Entonces, se ponen los medios oportunos de personas, de recursos económicos para que esa transformación se lleve a cabo. Lo que no se puede pretender es que, sin que eso sea una concienciación y forme parte de la estrategia principal de la empresa, se quiera ni poner los recursos oportunos, como comentaba, se quiera que la empresa se transforme tecnológicamente y que además todo se automatice. Hay que saber dónde están los riesgos y hasta dónde se pueden automatizar o digitalizar ciertos procesos, otros no, y un compromiso de la organización y de la dirección. O sea, realmente cuando una empresa crees que se tiene que digitalizar y crees que no saben a lo mejor por dónde empezar, ¿qué 3 consejos o qué recomendaciones crees que son las necesarias de una empresa que a lo mejor necesita digitalizarse? Entiendo que el factor humano también, ¿no? Claro, el factor humano es muy importante, por eso en el factor humano podría estar lo que comentaba de la cultura, Sí. ¿vale? Pero primero saber dónde quiero estar, esa transformación, ¿qué es? Porque no sé si hablamos transformación digital, nosotros en Upango abarcamos 2 sectores distintos. Uno es el e-commerce, ayudamos como consultora tecnológica, ayudamos a las empresas a crecer, Vale. a vender más o mejor, desde 2 puntos de vista. Uno, la transformación digital en procesos para ser más eficientes, Vale. o bien el aumentar sus canales de ventas a través de un e-commerce. En nuestro caso concreto, muy especializados en B2B. Entonces, conocemos mucho los procesos industriales, los procesos de venta. Entonces, primero la empresa tiene que saber qué quiere, Claro. dónde quiere estar, qué recursos tiene, ¿vale? Y entonces marcar esa estrategia, definirla bien y, por supuesto, ir de la mano de un partner que te haga que esa estrategia se ejecute correctamente. Mi duda es, cuando os contratan a vosotros para ese servicio, por ejemplo, un e-commerce, ¿quién crees que es más afín a lo que hay que lograr? Me refiero, a ti tiene una empresa y te dicen, nos pasa esto y esto, ¿realmente crees que la solución o el problema que tienes es ese o no? Tú tienes este problema, pero no, la solución, o sea, el problema que tienes es este. Entiendo Claro. que hay mucha diferencia entre lo que os piden y luego lo que vosotros la solución que le dais, o. En ocasiones sí, también depende de la madurez de la empresa, del Claro. tamaño de la empresa y los recursos que la propia empresa tenga. O sea, cuando una empresa tiene un equipo de IT y tiene un equipo de marketing digital y tiene, pues evidentemente, Mucho más normalmente fácil. saben lo que quieren. Exacto. Cuando una empresa es más pequeña o no tiene esos recursos, pues se creen que quieren y no saben lo que quieren Ya. o cómo llegar ahí. Claro. Entonces, pero eso es la ventaja que tiene Upango también, Sí. que nosotros somos consultora tecnológica. Entonces, conocemos muy bien los procesos de las empresas. Es lo que decía yo antes, ¿no? Que mi experiencia, por ejemplo, también enriquece mucho esa visión de los procesos de una empresa industrial, de una empresa de alimentación. Por ejemplo, vengo de gestión de compras y de inventario de una empresa de alimentación de frutos secos. Entonces, todos los procesos de fabricación, dónde está el ahorro de costes, cómo se puede gestionar eso en una venta e-commerce, cómo se gestionan los comerciales, el conocimiento de la logística, De toda la de empresa. todos los procesos de empresas muy distintas, de sectores muy variados, pues nos hace poder aconsejar bien y saber lo que ellos conocen. Normalmente el cliente siempre conoce muy bien sus procesos.
Pero ya está. pero nosotros los tenemos que entender. Claro. Entonces tenemos que tener esa capacidad y esa experiencia para saber lo que ellos tienen y dónde quieren ir, cuál es el mejor camino dentro de las herramientas tecnológicas o hasta dónde podemos, cómo podemos hacerlo. ¿Y qué ha sido lo más inesperado que te ha pasado hasta ahora trabajando en Upango? O sea, ¿hay algo que recuerdes, alguna anécdota Uf. que recuerdes ahora y te rías? Día a día. O sea, es verdad que nos pasamos bomba. O sea, para empezar, que tengo una compañera que lleva todo el tema de administración que es de Huelva. O sea, que con eso ya te lo digo todo. Nos pasamos el día Ya. riéndonos. Es verdad que es una empresa muy divertida, que lo que decía antes, el perfil humano, de calidad humana, es muy importante y somos un equipo y eso te da mucha paz para trabajar y luego trabajar en un ambiente muy bueno donde hay Sí. risas, hay trabajo, hay exigencia y todo en una batidora se compagina bien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me incorporé un 6 de junio y el día 15 de ese mes estábamos haciendo un team building Ah, mira. en barcas bajando por Calblanque, creo, el río, un descenso de ese Sí. del... Bueno, pues eso, y nos Sí. pasamos bomba, Qué ¿sabes? Y eso fue a los 5 días de empezar. O sea, imagínate la foto. Qué Ya. bueno. Pero que esas cosas nosotros lo hacemos de forma recurrente, ¿vale? Sí, Que es continuo. Gracias a Dios es un ambiente muy bueno. Justo. qué suerte. Volviendo un poco atrás a lo que estábamos hablando de digitalizar las empresas cuando acuden a vosotros, ¿hay algo que a lo mejor no dejarías nunca en manos solo de la tecnología, como me has comentado, a nivel de automatización o algo? ¿Qué crees que siempre tiene que tener el factor humano Todo, también? todo. Todo tiene que tener el factor humano. No podemos, a ver, hay procesos pequeños, Sí, evidentemente no, pero no nos podemos olvidar de lo que es el factor humano. En una organización para nada, en un e-commerce todo se puede medir. Puedes medir las ventas, los carritos abandonados, como el proceso de compra, puedes medir un montón de cosas. Y además eso nos hace ser mucho más eficientes, tener datos para tomar decisiones, pero quien toma las decisiones es la persona, sí. porque además es quien tiene que marcar la visión y misión de la organización. Entonces, nunca nos podemos olvidar de las personas. Qué bueno. Y de cara al futuro, ¿qué te entusiasma más de tu campo profesional? ¿Qué te motiva a seguir? Crecer, o sea, mejorar el humano y en lo profesional. O sea, al final yo creo que una experiencia profesional te enriquece el humano un montón. O sea, te llevas enseñanzas a casa, como madre, como esposa, como... Bueno, a mí además me gusta estar en 20.000 frentes, en ENA he estado muy involucrada, en el foro empresarial, todo lo que es formación de personas, de valores, de trasladar los valores a la organización, me gusta estar. Entonces, cualquier reto que suponga un crecimiento personal y profesional me motiva. Por supuesto, en Upango tenemos mucho por hacer, mucho que crecer y pues eso, el crecer, el mejorar. Sí. Sí. Y si tuvieras que darte un consejo a tu yo de hace 10 años, o por ejemplo a nosotros, ¿cuál sería? Paciencia. O sea, quiero decir que los tiempos a veces no son los que uno Lo espera. que sea, ¿no? Que tenemos que darnos tiempos a nosotros mismos y tiempos a las organizaciones, porque una organización puede apostar mucho por una persona, pero a veces no puede Sí, no, por mucho dar que- los tiempos no puede tener los tiempos de crecimiento a que esa persona joven quiere. Sí. Claro. Entonces hay que dar tiempo a las empresas, porque si tú en una empresa estás a gusto y ves posibilidad de crecimiento, le tienes que dar un margen el de tiempo tiempo. para ello. Claro, para ese crecimiento y apostar por esa empresa. O sea, yo creo que el tiempo y la paciencia Sí. nos ayuda a veces el reflexionar para tomar decisiones a futuro. Qué bueno. Igual dirías que ha sido el momento más importante o la decisión que has tomado que te ha hecho llegar hasta donde estás ahora. Esa pregunta es difícil. Bueno, a mí un poco el cambio más difícil fue después de estar trabajando en una entidad financiera, en la empresa que llevaba todo el tema de corporación, de inversión en empresas industriales. Pues
por el tema de fusiones del mercado, pues salí de la organización, de la entidad, y reinventarme un poco, porque llevaba muchos años en ese sector y la empresa en Murcia, el sector empresarial en Murcia es completamente distinto. Y tampoco puedes pegar un volantazo de 180 grados cuando además tienes una familia, 4 hijos, Complicado. entonces... Bueno, pues reinventarme un poco, volver un poco a mis orígenes, que me hicieron posicionarme en ese momento, en ese puesto en la entidad. Sí. Qué bueno. Podía, bueno, perdón, un inciso ahí, podía, en ese cambio y en esa salida de las entidades financieras, puedes optar por 2 caminos muy distintos. Hay gente que dijo, bueno, pues ya con cierta edad, una familia, un desarrollo profesional, pues voy a algo más cómodo. Sí. Me acomodo o no sigo trabajando o no sé. Yo, sin embargo, sabía que era una oportunidad de cambio y de crecimiento. Y entonces, sí, para mí fue pues un cambio, un giro radical. Una decisión importante, ¿no? Sí, un cambio radical que me sirvió para estar ahora en Opango donde estoy. Entonces, agradezco. Entiendo que entonces no te arrepientes. Para nada, para nada. Muy bien. Para ir finalizando, vamos a hacer una nueva sección. Eres la primera, lo vas a estrenar, pero ya verás que es muy sencillo. Básicamente, sería dejar una pregunta para el siguiente invitado. Has tenido suerte que tú sabes quién es, pero supuestamente no deberías, pero bueno. O sea, que va a ser para el siguiente invitado que sé quién es. Exactamente. Madre mía. Una pregunta difícil. Vale. De toda su trayectoria profesional, yo la considero, no se puede decir, ¿no? Bueno, ya se verá. Bueno, lo verá, sí. Se verá. Sí, exactamente. Es una persona a la que yo admiro un montón, con una trayectoria profesional brutal, súper inteligente, súper apasionada, ya lo veréis, y de la que yo tengo mucho que aprender y me encanta trabajar con ella. Yo le preguntaría de todo lo que ella ha aprendido en su trayectoria, ¿qué desaprendería? Wow, qué buena. ¿Qué desaprendería? Me gusta mucho. Pues a ver, ¿qué me dicen? No sé. No. Bueno, María, hasta aquí la entrevista. Bueno, lo primero, sobre todo, darte gracias por tu tiempo, en molestarte venir aquí y estar con nosotros un rato. Te lo agradecemos de corazón. Y bueno, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Y esperamos seguir viéndote por aquí, por ENAE. Seguro. Que nos gustó mucho. Muchas muy gracias. Bien. Muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto y esto es mi casa. O sea que cuando me necesitéis. Perfecto.